Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliana Osorio Quintero. Hago parte del programa de seguridad y salud en el trabajo de la asignatura electiva profesional. Bien, en este video vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de gestión, su normatividad, qué pasa pues cuando incumplimos con todo lo que está estipulado en esos sistemas de gestión, cuáles son las sanciones pues para las empresas, por qué hay programas de capacitación, por qué hay programas de prevención, para qué nos sirve, cuál es el objetivo de tener un sistema de gestión, por qué es importante y nace desde la prevención y sobre el autocuidado. O sea, las empresas deben prevalecer o deben gestionar el tema de la seguridad en el trabajo de los empleados. Contextos que están en el sistema de gestión, como es un programa de capacitaciones o como es una matriz de elementos de protección personal, donde allí dice todo lo que se le entrega al trabajador o el presupuesto que hay para cumplir con todas esas normas que allí hay. Y es importante porque vamos a salvaguardar, a proteger a nuestros trabajadores, a salvaguardar también el patrimonio de la empresa, pero vamos a salvar vidas. ¿Y cómo? Desde la prevención, desde la promoción de la salud, desde el cuidado, y es desde la cultura, aprender a culturizar al trabajador y explicarle por qué es importante cuidarse, porque es importante como tanto para los empleados, así como también es importante para el empleador, cuidar su empresa y cuidarlos a ellos. Entonces, en este espacio vamos a tratar esos temas. Bueno, la política de seguridad en el trabajo debe ir incluida en el sistema de gestión. En esa política de seguridad en el trabajo, ese es el espacio para que la alta dirección o las empresas se comprometan para cumplir con la prevención, con el cuidado y con las obligaciones que tienen como empleador de salvaguardar y de proteger la vida de sus trabajadores, cumpliendo así con toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos la podemos hacer pues, mediante estudios de acuerdo a la labor o la actividad que cada individuo realiza. Puede ser haciendo un seguimiento a sus actividades y mirando a qué peligros, a qué riesgos están expuestos. Y asimismo se puede hacer esa matriz de peligros y mirar cuál es o qué tanto es la severidad o qué tanto están expuestos a diferentes factores de riesgo. Es importante hacer esa evaluación inicial, porque así sabemos a qué nos vamos a enfrentar y qué decisiones se van a ir tomando en el camino. No actuar para corregir, sino para prevenir. Para eso se hace una evaluación de riesgo, para prevenir, no para llegar a corregir. Entonces esa es lo importante, poder evaluar, pero evaluar desde la prevención. Vamos ahora un poco de los planes de prevención y control que hay pues, dentro de las empresas y por qué es importante. Entonces, desde los planes de prevención pues, podemos ver que queremos o debemos enviar al trabajador a hacer sus exámenes periódicos, a hacer su examen ocupacional para mirar en qué condiciones se encuentra el trabajador. Podemos hacer campañas dentro de las empresas sobre el autocuidado, podemos hacer la semana de la salud y es importante
esa prevención, y es importante hablar y culturizar al trabajador, y saberle llegar, y para que ellos comprendan la importancia de prevenir un accidente, de prevenir una enfermedad. Por eso vamos a hacer un estudio epidemiológico, por eso necesitamos la información de sus trabajadores, eh, saber y conocer un poco más de ellos para conocer esa realidad también, porque pues debemos también saber que son seres humanos y que es importante para poder controlar un poco lo que pasa dentro de esas actividades que ellos realizan, y poder comprender y entender también su comportamiento, porque también dentro de las empresas hablamos de un riesgo psicosocial y también debemos manejar el tema psicosocial y controlar desde nuestra área, controlar esos riesgos, y poder llegar a ese trabajador, y de pronto ahondar un poco en sus experiencias, en su vida, en su cultura, y así poder comprender algunos comportamientos de ellos. Las capacitaciones y la formación es importante. Es importante capacitar a las personas en cuanto a las actividades que realizan, para que conozcan lo que hacen de acuerdo a una normativa, que ellos comprendan por qué se deben capacitar y por qué se deben formar. También es importante para ellos, para que avancen en su aprendizaje, en su formación. También es importante para la empresa tener personas capacitadas, que puedan responder ante su actividad o su actividad laboral, pero también ante una emergencia, porque también son personas que se capacitan en brigada de emergencia, en primeros auxilios, y también es importante para la empresa, porque así vemos cómo surgen personas y cómo esas personas que antes de pronto llegaron sin saber un poco a esas organizaciones, vemos cómo se van formando poco a poco dentro de esas empresas. Entonces, pues la formación y la capacitación es importante para que esas empresas lleven un proceso, y un proceso formativo, y que esas empresas les puedan brindar a esas personas eh, esos espacios para esas personas. Cuando ocurre un incidente o un accidente dentro de las organizaciones, esos incidentes o accidentes se deben de reportar pues ante una ARL y ante las entidades correspondientes, con su jefe inmediato o con la empresa con la que labore. Después de ese reporte se debe hacer todo el seguimiento. Después se debe hacer una investigación de accidente, donde nos va a decir por qué, cómo, cuándo, eh, cuáles fueron las medidas de control, qué pasó, qué fue lo que ocurrió para que ese accidente sucediera, y ahí podemos determinar cuáles fueron las causas. Dentro de esas personas o dentro de los que investigan este accidente, pues está incluida las ARLs, está incluida la organización, están incluidas los empleadores, y así podemos determinar pues qué fue lo que ocurrió. Dentro de la normatividad está el decreto 472 del 2015, donde nos habla de las multas o las obligaciones, las consecuencias que puede traer una empresa si incumple con lo que está en ese sistema de gestión, o con los procedimientos que debía hacer. Entonces podemos decir que tiene unas multas económicas, le pueden suspender sus actividades o puede tener una responsabilidad legal. La responsabilidad, la responsabilidad legal puede ir hasta llevar a una persona a la cárcel. La suspensión de las actividades es que suspenden esas actividades de esas empresas y no pueden continuar hasta que no subsanen todo lo que el Ministerio de Trabajo, porque es el Ministerio de Trabajo el que entra a evaluar cuáles son los controles que se deben llevar, y hasta que el Ministerio de Trabajo no nos dicte o no nos diga que se debe mejorar para poder continuar, no podemos realizar
otra de las lesiones de las actividades. Y las multas económicas, pues pueden haber multas desde un salario mínimo hasta altas sumas de dinero por esos incumplimientos en el sistema de gestión. Ese incumplimiento puede afectar bastante a esas empresas y cuando tienen multas económicas a veces se ven pues en la penosa obligación de cerrar sus puertas o cerrar sus organizaciones porque no tienen cómo responder o simplemente se declaran en quiebra, crean otra empresa y dicen pues que te van en quiebra y que ya no sirve más y que ya no tienen cómo responder económicamente por ese accidente o por esa enfermedad de ese trabajador. Y es más fácil cambiar de razón social que responder eh, por, por ese, por un accidente o por esa enfermedad. Entonces, mire que incumplir eh, con esos acuerdos o con eso que a lo que se comprometieron, pues tiene sus consecuencias y sus consecuencias graves. Eh, un hecho mortal o mortal en mi actividad laboral me puede llevar hasta la cárcel, al empleado, al encargado, a su coordinador. Entonces es grave esas faltas a esa normatividad. Una recomendación para cumplir con el sistema de gestión y para evitar sanciones es actuar desde nuestros valores y desde nuestros principios y actuar de una manera correcta, cumplir con nuestros compromisos y con todas esas obligaciones y esa normatividad que nos cobija y con esa política de seguridad en el trabajo, donde nos comprometimos como organización a cumplir con el trabajador, a brindarle sus elementos de protección personal para que él se sienta cobijado y para que sienta que es importante para la organización, porque ellos también son trabajadores, pero también son seres humanos y necesitan la protección de la empresa. Entonces, una recomendación y para evitar sanciones es hacer las cosas de una manera correcta, honesta, dándole cumplimiento a toda la normatividad. Pues, entonces, para concluir, muchas gracias por este espacio y recuerden que es importante para todas las empresas tener su sistema de gestión y llevarlo a cabo e implementar todo lo que está estipulado para así evitar sanciones a sus empresas y que se vean afectadas económicamente o con su pare de sus actividades.